La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com, una página a la que la oligarquía le tiene culillo, porque ahí están todos nuestros programas, vínculos y el libro El chavismo según Chávez. Tenemos todavía presencia en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, y en Barinas, Radio Unión y Radio Catabre. No estamos en Voz de la Libertad. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761. Tenemos dos cuentas Twitter, @ungrano-de-maíz y @el arado y el mar. Y para textos más largos, horror a la oligarquía @gmail.com. Listo, dije todo. Zancudo. Todo bien, ¿no? Y decir también que el blog El Arado y el Mar ya pasó los 500.000 visitas. Sí, lo dijimos el otro día, lo recordamos. Un logro. Sí. El medio millón. Nada, pues. Che, no sé si asombrado es la palabra, pero creo que es una señal de alarma de los tiempos que vivimos y de la debilidad del gobierno, prácticamente la ausencia del gobierno, después de no ocurrir ninguna noticia ni que hubiera pronunciamiento alguno después de los carnavales. La noticia que tienen hoy los diarios nuestros de la revolución es que el presidente Maduro activó una cuenta en Facebook. Silencio de radio. Dele, pues. Por cierto, una vez Obama, en una reunión con unos estudiantes de bachillerato, ella le dijo, mire, cuidado con lo que coloquen en Facebook porque después le va a pesar más tarde en su vida. Fíjense que yo fumé marihuana, ahorita me lo están sacando. Sí. Humberto, dele con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos... Y intitulado Ministro Faría Tortosa, asúmase capitalista y deje a Lenin en paz. La historia está llena de revolucionarios que se han pasado al campo del capitalismo. La pseudoteoría es frondosa tratando de explicar este salto. Teodoro escribió un libro intentando justificar el brinco desde los encendidos discursos de la UCB hasta el escritorio del ministro de Caldera. Otros, con menos elegancia y más estulticia, saltan y no pueden ir más allá de la burla a sus viejas creencias. También están los que apelan al argumento de la violencia. Párrafo dedicado a los renegados. Ajá. No, y en la historia de la humanidad muchos han sido los renegados, que han traicionado a su causa. Y paradójicamente los renegados son los más peligrosos y los más fervientes activos para la contrarrevolución. Sí. Ellos atacan a los revolucionarios, los persiguen, los buscan. Y muchos tanques pensantes gringos están formados por renegados de eso. Sí. Los neocons eran trotskistas. Sí, bueno, trotskistas no sé si eran. Sí, decían ser trotskistas. Le dolió. Es que Trotsky dijo que él no era... Los trotskistas no pelearon con Trotsky, pero se dividieron. El carnaval nos trajo una joya de estas falsas teorías que se escriben en medio del insomnio, producido por la convivencia del otrora revolucionario y el nuevo capitalista en un mismo cuerpo compartiendo cama. La madrugada es muy fértil para producir excusas que permitan atrapar algunas horas del ansiado sueño. Veamos. Pero fíjate tú, ahí establece una diferencia entre renegado y reformista. Por ejemplo, Pereaba es un reformista, se duerme tranquilo, él está haciendo lo suyo. Es capitalista y encaja con las oportunidades que da un gobierno reformista para que él forme parte. El antiguo vicepresidente y el nuevo, Arreaza y Aristóbulo, eso duermen tranquilos, pues eso no tienen que presentarse cuenta a ellos mismos. Claro. Pero Jesús Faría
tiene que presentarse cuenta porque él era del Partido Comunista. Y su padre. Bueno, sí, pero eso no, pero él era del Partido Comunista. Y su abuelo estuvo preso en la Rotunda, ¿no fue? Sí, y trata de manifestarse como un marxista y un leninista y tal. Decía, Trotsky cita, para estos casos, cita a El mercader de Venecia de Shakespeare, que dice, un señor ahí llamado Antonio, dice que el diablo para hacer sus fechorías, más o menos esto, cita las escrituras. O sea, se hace pasar, pues. Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Entonces llega y cita a Lenin y tal para cometer su fechoría teórica, o su fechoría de conducta ideológica. Sí. Oye, viene a tiro un mensaje que llegó ahorita en los carnavales. ¿Cómo eso que viene a tiro? Que eso no entiendo. Parafraseando a Aquiles Nazoa, dice, del interior o del centro, ricachos o huelefritos, aquí hasta los muchachitos llevan su adeco por dentro. Y comenta él, con esta vanguardia el capitalismo goza de muy buena salud. Viva Chávez, viva el plan de la patria original. Enrique lo firma. Y viva Lenin, hay que decir hoy también. Jesús Faría Tortosa, flamante ministro de la restauración del capitalismo, intenta convencernos de que no abandonaron el campo revolucionario, que aún son socialistas, que siguen un camino en la mejor tradición leninista. Esgrime una vieja pseudo-teoría usada desde los tiempos de la Revolución de Octubre. Cabe aquí recordar el trabajo de Gramsci analizando la Revolución Soviética. Comillas. La revolución de los bolcheviques está más hecha de ideología que de hechos. Por eso, en el fondo, importa poco saber más de lo que sabemos ahora. Es la revolución contra el capital de Carlos Marx. El capital de Marx era, en Rusia, el libro de los burgueses más que el de los proletarios. Era la demostración crítica de la fatal necesidad de que en Rusia se formara una burguesía, empezara una era capitalista, se instaurase una civilización de tipo occidental antes de que el proletariado pudiera pensar siquiera en su ofensiva, en sus reivindicaciones de clase, en su revolución. Fin de la cita. Los reformistas habían hecho del Capital de Marx un libro contrarrevolucionario. Su tesis era dogmática. Había que desarrollar primero unas poderosas fuerzas productivas para luego pensar en revolución. Sí, y la realidad echó por tierra todo ese dogmatismo que nos viene trayendo desde esa época, de la década del 20, con aquellos supuestamente revolucionarios que abrazan, incluso le han llamado hasta socialismo de mercado, para decir que no abandonaban las ideas revolucionarias, ¿no? Pero está presente en toda la historia, porque no hubo ninguna revolución que se haya hecho en un país desarrollado. Y un error también es convertir la teoría marxista y leninista y del Che en un manual. Ahí cuando llegan los manuales, llega todo el mundo y se va por esa línea y caen en los dogmas revolucionarios. Lo que pasa es que el manual tenía una función en un país atrasado como Rusia, para que las masas pudieran comprender, centenares de miles pudieran comprender de qué se hablaba cuando se hablaba de marxismo. El tema que los teóricos lo utilizaron para desarrollar una política opuesta a lo que pensaba esa gente, a lo que pensaban Marx, Engels, ¿no? Pero fíjate, el capitalismo se ha globalizado a nivel mundial, pues, y las fuerzas productivas, por ende, están presentes en todo el mundo. El problema es que si nosotros queremos construir una sociedad socialista, no podemos negarnos a desarrollar las fuerzas productivas, pero con una conciencia revolucionaria y con una meta de construir la sociedad humanista y amorosa que es el socialismo. Mira, fíjate una cosa. El asunto es, hay que situarse casi 80 años, ponte tú allá atrás, ¿verdad? Más. Casi 100. 100 años, el número redondo. Sí. Entonces, fíjate tú, había una lectura del materialismo histórico mecánica, más que dogmática. Sí, economicista. Sí, que planteaba, y esa era la discusión en
en la Unión Soviética, en Sí. Rusia. Sí, dice Bueno, esa ¿cómo discusión. nosotros vamos a hacer la revolución cuando la revolución, según esta lectura, debía de ser en Inglaterra, En o Alemania. Francia y tal, para allá? Ujú. Un país así. Entonces ahí Lenin dice el eslabón más débil de la cadena capitalista. Está dando lo que dice Saturno, globalizando las condiciones materiales para la revolución. Ujú. Y eso es lo que el nuevo descubrimiento. Pues marxismo-leninismo. Entonces estos se quedan en una lectura mecánica del materialismo histórico. Sí, No dice cuando- un momentico, el problema es mundial. Entonces, fíjate tú que las condiciones donde surge el marxismo, las condiciones objetivas del desarrollo del capitalismo están en Inglaterra, Y ahí fue donde Pero- Marx escribe Capital. pero la filosofía le viene de Hegel de Alemania, Alemania. y el espíritu revolucionario le viene de la Revolución Francesa y la Comuna. Ujú. Entonces, fíjate, mundo, ese es el problema. Y el otro descubrimiento, que ya Marx lo había hecho, pero no estaba resaltado, es que el problema es espiritual, no es material. Agua, Elías Agua, ¿dónde estará Elías Agua? Como que lo tienen No, sí, acotado. es diputado, ¿no? Sí, Elías Agua dice en una declaración que da en algún momento, nos equivocamos porque pensábamos que la compensación material de la misión vivienda, por cierto, no había pasado todo esto, Sí. iba a producir conciencia. No hay conciencia. Conciencia egoísta. Conciencia egoísta, claro. Entonces llega la revolución, es ante todo un hecho de conciencia y espiritual. Ese es el otro descubrimiento, que Chávez llega y dice que estos pendejos no se han dado cuenta. Sobre todo, bueno, estos no se han dado cuenta. Sí, es un nuevo viejo descubrimiento, porque eso Sí. dice el Che de Marx. O sea, Y- es lo que rescata el Che de Marx. de Marx. Eso, de lo que han llamado el Marx joven. Es un hecho, no, y el viejo es un hecho consciente, dice. Sí, pero, es un- pero ahora fíjate, cuando Chávez llega y dice, un país potencia es un país potencia en lo moral. Sí. Está ahí en el libro ese de... El chavismo según Chávez. El chavismo según Chávez, búsquenlo ahí en Google. Entonces se dan cuenta, mire, el problema es ético, es cultural, es moral, y la economía lo sustenta, más nada. Sí. Dele, pues. Además, el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco del capitalismo, este planeta no lo aguanta. Ya no lo aguantó, porque fíjate, el desarrollo de la fuerza productiva en manos de la revolución tiene otra connotación, no es un desarrollo en contra del hombre, que es la explotación, ni en contra de la naturaleza. Eso lo dice Marx, dice el comunismo es un humanismo y un naturalismo. Exactamente. Está ahí. Y el capitalismo destruye seres humanos y naturaleza. Claro. Mire, tú sabes que después de la derrota de los franceses en Vietnam, que en la última batalla, el general Nguyen Yat tiene un libro que se llama La batalla de Dien Bien Phu, y él dice después de la derrota de los franceses, la siguiente frase, que ahora vamos a construir el socialismo saltándonos el desarrollo de las fuerzas productivas, Ahí que está. esa era la etapa que venía. Bueno, después le cae toda la invasión gringa y después lo que sucede en Vietnam, Ujú. que se entregaron a... Oh, yo tengo Bien. que echar un cuento aquí, mira, tú sabes que Para Vietnam, que está... el otro día escuché, después me olvidé de revisar, pero escuché ahí en una radio que Vietnam estaba en la Alianza del Pacífico. Sí, no hay problema, mira, yo he Muy hecho bien. un cuento, porque hay que echarlo. Llega Chávez y unos ministros, no voy a decir quiénes, pero si me forzan digo las iniciales, llegan allá a visitar a este general Nguyen Yat. Nguyen Giap. Entonces Ya con Chávez en el poder. Chávez era presidente, pues, y los Sí. ministros. Entonces llega y le presentan, Chávez le presenta a este ministro, del cual no voy a decir sino las iniciales después, y le dice, no, este es guerrillero y tal. Fíjese que el papá participó del secuestro de Smolensk para pedir la libertad de el que tenían allá Uyi Van Troy. Van Van Troy, Troy. que tenían condenado a muerte. Oye, y el viejo, el general, se derritió todo, porque imagínate 40 tú. años después. ¿no? Chico, quizá era una prueba de Internacionalismo revolucionario. ¿sí? no, y de solidaridad increíble, chico, de internacionalismo. ¿Entiendes cómo es? ¿Cuál era el nombre del ministro? Me preguntas tú. RR. de Ramírez. El papá se llamaba Darío Darío. Ramírez, Ujú. un grande. Dele. Oigamos ahora al Che,
cuando en la selva boliviana escribía, definiendo así al 26 de julio. 26 de julio, rebelión contra las oligarquías y contra los dogmas revolucionarios. Se refería el Che al mismo argumento del desarrollo previo y necesario de las fuerzas productivas que ha servido de excusa a mucha gente para posponer la revolución. Y el Che decía además que el 26 derrumbó el dogma del fatalismo geográfico, que a 90 millas del imperio no se podía hacer revolución. Y eso el Che lo escribe en Bolivia, no es Bolivia, que en sí. el diario, ¿no? En el diario. No, pero el diario dice, estábamos caminando por un desfiladero protegido y tal. Entonces tira esta frase y después dice, Fidel anoche hizo una pequeña alusión a Bolivia, les mandó un saludo. Fidel. Sí, está bien. Ahora, hay muchas otras cosas que decir frente a esta excusa. Y la Revolución Cubana incluso, porque ¿Sí? Y la Revolución Cubana triunfante fue una discusión de décadas en Cuba, que por suerte estaba el Che ahí, y bueno, estaba Fidel por supuesto, que 40 años después, la misma discusión que se había dado en los años 20 en la URSS. No es nueva esta discusión. Pero que ven acá, cuando se habla de socialismo y revolución, inmediatamente salen las excusas para no hacerla. Marta Haneke, ¿cómo se llama? Pasmó el desarrollo de la revolución con esa ley de los consejos comunales. Sí, comunas. Pero digo, no hay condiciones. En Cuba se le ocurre a este señor Fidel, ¿verdad? Muchacho, alzarse contra Prío, entonces decía, no, está rompiendo la unidad, está facilitando que llegue el fascismo, todas las pendejeras que hablan por ahí, ¿verdad? Entonces, siempre surgen esas excusas. Aquí en Venezuela no hay condiciones, no hay fuerza productiva, Estados Unidos no va a permitir que el petróleo, toda esa serie de cosas. Sí, pero y con la otra interrogante, que en Venezuela ni siquiera se hace una discusión sobre ese tema. Llega un ministro y dice, bueno, vamos al desarrollo de las fuerzas productivas, y toda una avalancha va hacia el desarrollo de las fuerzas productivas sin saber qué es eso, ni saber qué fuerzas productivas van a desarrollar. No hay una discusión revolucionaria. El ministro ni siquiera propone, mire, vamos a hacer esta discusión dentro del partido, dentro de las bases. No, ni se plantean metas ni nada. No, pero es una entrega a una burguesía que además no produce nada. Que decía Domingo Alberto Rangel, lumpen burguesía. Sí, porque no va a producir ni fuerzas productivas ni nada. Lo que sí ha producido y va a seguir produciendo es conciencia cada vez más egoísta. Y el fetiche de la democracia y la unidad y todas esas pajas. Pero fíjate tú, reformismo y renegado, al tomar el poder, su función es perseguir al socialismo. Quitaron los programas y tal. Cuando empezaron a criticar, oye, ¿cómo te vas a reunir con Lorenzo y tal? Están rompiendo la unidad. Inclusive el frente aquel que nunca ha hablado de política sacó un comunicado defendiendo la unidad y atacando a los que criticaban como divisionistas y sospechosos. Sí. Entonces es parte de la guerra ideológica. Claro. Según esta falsa teoría del desarrollo previo de las fuerzas productivas, el 4 de febrero fue un error. El asalto al poder sin desarrollo de las fuerzas productivas sería calificado, como en efecto lo fue, como una aventura. Aún resuenan las condenas en el Congreso. Si el Che viviera y tuviera que definir al 4 de febrero, diría sin dudas insurrección contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios. El ministro Faría desempolva la misma falsa teoría. Después de traer por los cabellos a Lenin y pegarlo con chicle en la política del gobierno, Faría resume así su postura. Eso lo escribe, lo que va a leer ahora Humberto, lo escribe en un artículo que salió publicado este lunes, en Ciudad Caracas. Sí, no fue una declaración que se le escapó, fue una cosa que pensó. Sí, la NEP, o sea, la nueva política económica de Lenin y los bolcheviques y la revolución bolivariana, algo así creo que se titula. Dele. Resume así. A. La transición al socialismo abre un espacio importante para la convivencia con el sector privado en el contexto de principios y leyes inspiradas en el socialismo. Disparate. No, pero léala toda porque es un conjunto, después las comentamos al final y pero además esa primera que leyeron es un disparate. Es nonsense. Sí. Es una grosería. Sí. Bueno. B. Las políticas económicas y la gestión de un gobierno revolucionario en general deben basarse en realidades. Hay una trompetilla. C. El socialismo solo puede construirse con un alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, lo que impone aprovechar todos los recursos disponibles. D.
Las teorías no son dogmas, tienen que ser viables a la luz de las realidades. Y el avance de la estrategia revolucionaria exige superar coyunturas históricas, garantizando mayorías políticas que descansen en la conciencia socialista, pero también en la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de la población. Ese es un disparate también. Excusa. Señor, las necesidades materiales y espirituales las produce el capitalismo, que es los gastos en propaganda y tal, son necesidades superfluas. Las necesidades básicas, la revolución las garantiza, y eso hay un micro de Chávez, donde dice vivienda, alimentación, educación, no sé qué, tal y tal. Vamos a cerrar el programa, quedan dos párrafos, les recomendamos que vamos a dejar el final ahí inconcluso, porque vamos a cerrar con Chávez y se nos está yendo el tiempo. Léanlo en elaradoyelmar.blogspot.com, el cierre de la nota que no tiene desperdicio, y vamos a cerrar el programa con un audio del comandante Chávez durante el foro de Sao Paulo, donde le está respondiendo al ministro Farías de esta manera. Nosotros nos hemos tomado en serio y cada día debemos tomarlo más. Y hablo especialmente a los venezolanos y venezolanas ahora. La construcción del socialismo, la transición, por tanto, o diría Carlos Marx, la forma histórica nueva. ¿Cómo transitar de verdad, en función de nuestras particularidades, como dicen los chinos, de nuestra fortaleza, nuestras debilidades, etcétera? Pero cómo ir dando paso. Yo hay una pregunta que siempre le hago a mis ministras cuando me solicitan o me hacen propuestas de esto y esto. ¿Dónde está el socialismo? Y esa es la más grande batalla, la cultural. Ni siquiera es la económica, ni siquiera es la política, la cultural. El capitalismo durante siglos ha inoculado a nuestra sociedad de antivalores, el individualismo, el egoísmo, el deseo de riqueza material, el tú tienes, luego tú vales, la corrupción. Ese es el capitalismo depredador, salvaje. Solo el socialismo puede permitir la vida humana. Bolívar lo dijo de esta manera: el impulso de esta revolución ya está dado, solo nos queda darle el mejor rumbo posible. Pero, y así termina esa frase de Bolívar, solo podremos triunfar por el camino de la revolución, por ningún otro triunfaríamos. Solo por el camino de la revolución es que nosotros podremos triunfar. Hay que visualizarlo, preverlo. Dice Carlos Marx, precondicionarlo. Si tú no lo prevés, si no lo piensas, si no lo planificas científicamente, nunca va a emerger el socialismo. Aquella tesis, un poco o mucho determinista, de que el socialismo sobrevendrá irremediablemente después del desarrollo de las fuerzas productivas. Yo de verdad, perdóneme, pero yo no creo en eso. Nuestro socialismo, hace un siglo lo decía Mariátegui, no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Creación heroica. El Foro de San Pablo ha cumplido hasta ahora una gran tarea en estos años, 22 años, pero tiene mucho más que hacer el Foro. Ahora, una pregunta solo para la reflexión, no es ninguna pregunta acusatoria, no, una pregunta de hermano y de compañero. Cuando nos vayamos de aquí, cuando nos despidamos hoy y mañana lleguemos allá y más allá, ¿qué vamos a hacer para, aunque sea milimétricamente, avanzar en el cumplimiento de algunos de los, o en la lucha, en la batalla, para transformar ese mundo que hoy tenemos?
Es una reflexión que siempre me permito hacer. ¿Dónde está la organización? ¿Dónde está el ejército? Pues ustedes saben mi formación, ¿no? ¿Dónde está el comando? ¿Dónde está el plan de batalla? Yo quisiera verlo. El plan concreto, científico, diría Carlos Marx. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.